a comenzar orando, poniendo este tiempo en las manos de Dios para dar comienzo a nuestro estudio de cada miércoles. Amado Dios, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el que pones en nosotros ese deseo de buscar más de ti, porque eres tú el que nos atrae, el que nos llama. Pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te pido, Señor, que en esta noche tu misericordia nos acompañe. Sabemos que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, y nosotros, tus hijos, nos hemos reunido en esta noche para escuchar tu palabra. Habla nuestra vida. Dulce Espíritu Santo, convéncenos de pecado, de juicio y de justicia. Llévanos al conocimiento de tu verdad. Déjanos conocerte cada vez más y mejor. Enséñanos a servirte, a obedecerte, a ser personas conforme a tu corazón. Que tu paz reine en nuestros corazones y en nuestros hogares. Bendice cada hogar que en esta noche abre las puertas para que sea predicada tu palabra. Que disponen su corazón y su mente para ser edificados. Y glorifícate, Padre, con la exposición de tu palabra. Que seas tú y solamente tú, Señor, en esta noche. Que tenga el trono, el centro de toda nuestra atención. Porque solamente tú eres digno de la gloria, de la honra por los siglos, Señor. Amén y amén. Gracias a todos los que están conectados. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico que les comentaba, y como dice en la descripción del video, ya por título, la obediencia. La obediencia es una parte básica y fundamental de nuestra vida espiritual. Obedecer lo que Dios nos mandata es una de las grandes tareas que en la vida espiritual se deben desempeñar. Sin embargo, no es fácil. El tema de la obediencia es todo un reto, tiene muchas complicaciones, porque obedecer lo que Dios dice es un contrasentido en muchas ocasiones de lo que nosotros queremos. Generalmente lo que Dios pide es contrario a los deseos de nuestra carne. Pero es bien necesario que nosotros podamos hacer un estudio sobre qué significa la obediencia, cuál es el impacto, la necesidad y la trascendencia de poder obedecer, para que podamos estar convencidos de por qué obedecemos y cómo poderlo poner en práctica. Acompáñame en tu Biblia, si eres tan amable. Vamos a leer el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, verso 22. El profeta Samuel, en lo que lo buscas, primer libro de Samuel 15, 22. El profeta Samuel fue el primer gran profeta del Antiguo Testamento, el último de los jueces y quien da paso al inicio de los reyes. Y este versículo ya lo hemos leído en algunos otros estudios, pero me parece que tiene una riqueza y una verdad impresa muy grande que tenemos que seguir desmenuzando y profundizando en él para poderlo comprender y ser edificados en plenitud. Samuel está hablando con Saúl. Saúl ha sido ungido como rey de Israel, y en esta tarea que Dios le ha comisionado a Saúl al ser rey, hay una serie de tareas que le corresponden a él, pero también hay una serie de tareas que no le corresponden a Saúl. Saúl tenía la tarea de dirigir al pueblo en su organización, de formar un ejército y derrotar a los filisteos, que eran principalmente el pueblo que se oponía y resistía al pueblo de Israel, traerle libertad a la nación de Israel, echando fuera a las naciones vecinas. Esa era la tarea que tenía que perseguir Saúl. Sin embargo, Saúl fue titubeante en su obediencia a Dios. A veces hacía y a veces no hacía la voluntad de Dios. Pero la tarea y la parte de ofrecer el sacrificio al Señor, de guiar al pueblo de manera espiritual, era una tarea comisionada al profeta Samuel. Saúl tenía su tarea y Samuel la suya. Sin embargo, Saúl no solamente se dedicó a medio obedecer, que realmente es desobedecer la tarea que él tenía, fue negligente, no levantó un ejército, no expulsó a las naciones vecinas, no las derrotó como Dios esperaba, sino que incluso hizo lo que no tenía que hacer. No solamente no hizo lo que sí debía, sino que hizo aquello que no debía, ofreciendo un sacrificio a Dios para buscar congraciarse con el pueblo. Y es entonces donde nos situamos en esta parte de la historia, cuando Samuel confronta a Saúl con su conducta. Evidentemente es Dios, por medio de la vida del profeta Samuel, confrontando al rey Saúl, y dice así, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura y los carneros. Qué interesante, fíjense cómo dice:
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. A veces como personas que creemos en Dios, como cristianos, incluso los no cristianos, de repente buscan acercarse a Dios y creen que hay que hacer una serie de sacrificios para agradarlo. Tratamos como de compensar o llenarle el ojo a Dios esforzándonos demasiado, ¿no? Y yo conozco gente que dice, Señor, te prometo que si tú me ayudas con esto, yo dejo de hacer tal cosa. Por ejemplo, si tú, Dios, me bendices con este trabajo, yo te prometo que dejo la Coca-Cola, ya no tomaré más Coca-Cola. Y piensan que con este sacrificio van a congraciarse con Dios y van a alcanzar su favor. Pero aquí lo que acabamos de leer es que para Dios, más que ofrecerle un sacrificio, lo que Él espera de nosotros es la obediencia, no ofrecerle sacrificios. Entonces, esa gente que se va de rodillas y que camina largas distancias y ofrece mandas y todo eso, lo hacen buscando agradar a Dios, pero lo hacen desde un desconocimiento de la voluntad de Dios muy grande. Porque para Dios eso no es importante, eso no es grato, no es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios no se complace con nuestro sufrimiento, Dios no gana nada con vernos sufrir o padecer. Pero sí, Dios lo que está buscando y lo que le complace a Él es que nosotros lo podamos obedecer, que entendamos y conozcamos cuál es su voluntad y la persigamos. Por eso dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y poner atención, mejor que la grosura de los carneros. La obediencia está ligada a la atención. Yo no puedo obedecer si no he puesto atención. ¿Y atención a qué? ¿Por qué está hablando aquí de poner atención? Poner atención a su voluntad, a su carácter, a quién es Dios. Dios se ha revelado a la humanidad por medio de su palabra, la Biblia. Este libro maravilloso que todos tenemos, al menos todos los que estamos aquí en este estudio y que estamos leyendo, este libro maravilloso es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios y muestra la palabra de Dios y nos ayuda a entender cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios actúa y cuáles son sus motivaciones. Si yo pongo atención a lo que aquí está escrito, yo voy a poder obedecerlo. Pero si yo soy descuidado e ignoro la palabra de Dios, entonces no hay manera en la que yo pueda ser eficiente o eficaz al obedecer a Dios. Y hay un principio que Dios ha establecido. Dios se reveló por su palabra, que es la ley, y Dios rige todo por medio de la ley. El vínculo que generó Dios para tener una comunión entre Él y la humanidad es la ley, es su voluntad, es su palabra. El término que se utiliza o que se tradujo como ley es nomos. Nomos significa leyes o normas. Entonces Dios tiene una relación con el hombre por medio de su ley, de su mandato, de su voluntad. Dios le da a conocer al hombre cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea. Y si el hombre pone atención aquello que Dios ha mandatado, aquello que Dios ha dicho y lo cumple, entonces estará teniendo una relación plena y real con Dios. No nos podemos relacionar con Dios a menos que nos relacionemos con Él por medio de la obediencia. Fíjate cómo esto está evidente desde la creación. En Génesis vemos a Dios haciendo el universo. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después nos empieza a dar un relato, todo Génesis 1, de cómo Dios hace la creación en estos 6 días y reposa al séptimo. Pero en Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, Dios está hablando con el hombre. Y ahí Dios sienta las bases de su relación con el hombre. Dios ha creado un universo completo. Ha creado en la tierra las condiciones perfectas para la vida, y dentro de ese planeta, dentro de ese universo que creó, dentro de ese planeta con las condiciones perfectas para la vida, ha sembrado también un huerto que tiene todo lo necesario para la plenitud del hombre. Y en medio de ese huerto pone al hombre, que es la corona de su creación. Pero Dios no solamente creó todo este universo por crearlo, sino que tenía un propósito. Y su propósito, o uno de sus propósitos, era tener una relación con el hombre. Y entonces le da esta ley. Fíjate cómo dice Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó, ¿qué hizo Dios? Mandó, ahí hay un mandamiento, un nomos, una ley, un mandato. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjate qué interesante es estudiar el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes,
porque nos muestra básicamente eso, cuál es el propósito y el diseño original de las cosas. Dios crea al hombre y entonces establece este mecanismo para que el hombre pueda conocer a Dios, pueda disfrutar de la plenitud de Dios. Las leyes y los mandamientos no son algo negativo, no son cargas impuestas difíciles de llevar. Ninguno de sus mandamientos es gravoso. Lo dice claramente la Biblia. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vean cómo Dios le dice, vamos a leer con detenimiento estos versículos. Y mandó Jehová Dios al hombre. El creador del universo se ha tomado el tiempo para dirigirse a su criatura, aquel ser que él creó, con el cual quiere tener comunión, al cual ama, ha decidido amar, en el cual ha puesto en el medio perfecto para su plenitud y su desarrollo, y le está estableciendo o le está cediendo un canal, un puente de comunicación y de relación entre el Dios perfecto y absoluto y un ser finito como el ser humano. Y este canal es su palabra, su mandato. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí está una parte positiva del mandato. Esta ley dota al hombre de una capacidad. ¿Qué capacidad está recibiendo el hombre por medio de esta ley? La capacidad y el derecho de comer de todos los árboles. Por esa ley que Dios le ha dado al hombre, lo ha empoderado para ejercer el dominio de todos los árboles. Él puede alimentarse de todo. Él está empoderado legalmente. Tiene la expresa voluntad de Dios de que él se alimente de todos los árboles. La ley de Dios no es solamente algo restrictivo. Principalmente la ley de Dios es algo en lo que podemos deleitarnos. El salmista dijo esto, que en la ley de Jehová estaba su delicia. Porque en la ley de Dios, en su palabra y en su voluntad podemos conocerlo. Y cuando tú entras en una comunión con Dios, disfrutas de su presencia. Dice también el libro de los Salmos, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. En la presencia de Dios es el lugar donde funcionamos y donde experimentamos la verdadera plenitud. Y no podemos estar en ese lugar a menos que sea por medio de la obediencia. En esta obediencia de la palabra, a través de su ley, es como Dios nos permite relacionarnos con Él. Y entonces Adán es provisto de esta autoridad espiritual para disfrutarlo todo. Y después en el verso 17 entra la parte restrictiva que toda ley tiene. Está la parte que lo faculta y entra la parte que lo restringe. Y la restricción es, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Fíjate cómo es más grande la facultad que le da que la restricción. La facultad es come de todos los árboles. La restricción es no comas de uno. Si en el huerto hubiera habido 1000 árboles, de los cuales hubiera podido comer Adán, y le restringió uno, es prácticamente la restricción una cosa insignificante. Es mucho más abundante la misericordia de Dios que su restricción. Es más grande la misericordia y el amor de Dios que su castigo. Pero aún esta restricción está llena de amor y de bondad, porque dice, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. La restricción estaba dada para proteger al hombre. La ley entera tenía entonces este propósito: facultar al hombre con la capacidad de disfrutar del pleno deleite y disfrute de todo lo que Dios había hecho, y restringirlo para su protección. Esto es la esencia de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Cada mandamiento que está escrito en esta palabra, en este libro, cada versículo de la Biblia tiene este propósito: facultarnos a nosotros, entregarnos un poder para relacionarnos con Dios y disfrutarlo a Él en su plenitud y disfrutar la vida, y nos restringe de acciones que son nocivas y destructivas para nosotros. Pero el hombre, en su necedad, mira la ley con un aspecto negativo cuando es engañado por el diablo. En Génesis capítulo 3 nos relata la historia de cómo es que el hombre cae. Y el diablo lo que hace es hablar con Eva y cuestionar este mandamiento que tiene todo lo positivo. No hay un aspecto negativo, no hay un solo aspecto negativo, pesado, complejo en esta ley. Pero el diablo se encarga de ponérselo, no a la ley, a la perspectiva del hombre. Y le dice a Eva, con que Dios ha dicho, cuestionando la autoridad de Dios para decirlo, y haciéndola pensar
que la parte restrictiva no era para premiarla, no era para protegerla, no era para buscar su beneficio, sino era para limitarla, porque Dios es egoísta y no quería que el hombre fuera igual a Dios. Y el hombre peca al sentirse igual a Dios, al no reconocer esta diferencia de esencias que hay entre el Dios creador y la criatura, y quiere estar a nivel del creador, y transgrede este mandamiento y es expulsado del Edén. Y a partir de ahí, todos los seres humanos batallamos ahora con esto. Minimizamos la palabra de Dios, justo como lo hizo Saúl en el versículo que leímos al principio. Saúl transgredió la palabra de Dios y él quiso obedecer a Dios a su estilo, a su manera, con su voluntad, como él quería y no como Dios pedía. Él ofreció un sacrificio. Dios le pedía que hubiera eliminado al enemigo. Él no elimina al enemigo, mejor le ofrece un sacrificio. Con Dios las cosas no funcionan así. Él es sabio, Él es todopoderoso, Él lo sabe todo, Él es eterno. Su perspectiva y su motivación es absoluta. Las nuestras no, son sesgadas, son cortas y son cambiantes. Entonces, cuando nosotros dejamos de obedecer a Dios, cuando nosotros perdemos la obediencia, empezamos a destruirnos a nosotros mismos. Porque la limitante que pone la ley es para nuestra protección. Cuando cruzamos ese límite, nos estamos dañando, nos estamos destruyendo. La paga del pecado es la muerte. Mis amados, ¿cuántos de ustedes han transgredido la ley de Dios en esta última semana? Del miércoles pasado que nos vimos a el día de hoy, ¿cuántos de nosotros hemos transgredido la ley? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado diciendo, esto está mal, corrige esto, cambia aquello, arrepiéntete, perdona, deja de hacer esto, deja aquellas amistades, no guardes esto en tu corazón, no desees esto, no codicies aquello? Y nosotros estamos como Eva, pensando que Dios nos está limitando, que nos está castigando y nos priva de recibir algo mejor, cuando lo que está haciendo Dios es hacernos una invitación a conocerlo, a acercarnos a Él y a disfrutar del deleite, de la plenitud real, de disfrutar de su esencia, de su compañerismo, de su protección. Pero nosotros hemos caído en un desorden absoluto, donde nuestras vidas entran en el estado de caos por no obedecer. Y creemos que ofreciéndole sacrificios a Dios vamos a poder tener la licencia para transgredir la ley. Si yo sufro un poquito, Él se compadece de mí. Las cosas no funcionan así. No basta con que yo diga, está bien, voy a tener una vida desordenada y pecaminosa toda la semana, pero el domingo fui a la iglesia. Como ofrecerlo como un sacrificio. Dios no necesita que tú vayas a la iglesia si vas a seguir pecando toda la semana. Dios quiere que tú vayas a la iglesia para que aprendas a dejar de pecar. Dios quiere que tú vayas a la iglesia para que seas edificado, no para que lo tomes como una moneda de cambio para pecar el resto de la semana. Pero me conecto a la transmisión. No oro, no obedezco a la Biblia, nunca leo la Biblia, pero me conecto a la transmisión. No es una moneda de cambio. No es, Señor, te ofrezco esto a cambio de tal cosa, porque yo voy a decidir cómo te voy a obedecer. Cada que escucho una persona que dice, yo tengo mi relación con Dios, es mi propia relación con Dios y yo sé cómo me relaciono con Dios, me doy cuenta que esa persona no tiene una relación con Dios. Está alejado, está confundido, está engañado. ¿Crees que puedes relacionarte con Dios, el Rey del universo, el Dios todopoderoso y soberano, según tu voluntad y no según la de Él? ¿Por qué Dios abandonaría su voluntad para aceptar la tuya? ¿Por qué Dios abandonaría su ley que es perfecta para aceptar tus términos que son egoístas, triviales y cambiantes? No tendría sentido eso. Hay una sola manera de relacionarse con Dios y no es a nuestra manera, es a su manera. Porque no es una manera impositiva, no es algo negativo, es algo diseñado para nuestro propio bienestar. Pero es entonces donde caemos o empezamos a estar en el sitio de saber cómo hacerlo. ¿Cómo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo puedo estar cerca de Dios? ¿Cómo puedo ordenar mi vida? Siempre que pecamos y admitimos el desorden dentro de nosotros, empezamos a cargar con las consecuencias de nuestro pecado, con una carga de conciencia, con dificultades, con problemas, con vacíos, con sinsabores, con desazones, con desesperación, con tristeza, con vacíos, con decepciones.
Todas esas cosas son la consecuencia de nuestro pecado. Pensamos que Dios no está gobernando todo, cuando Él lo gobierna absolutamente todo. Aún la creación la gobierna con su palabra, con sus mandamientos. El Salmo 74 dice así, no lo busques, te lo leo. Salmo 74, 16 al 17 dice: tuyo es el día y tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Está el salmista aquí mostrando un pleno un conocimiento y comprensión de que lo físico y lo espiritual lo gobierna Dios. Lo grande y lo pequeño. El espacio y la tierra. Dios lo gobierna absolutamente todo. ¿Cómo pues podríamos tener una buena vida? ¿Cómo pues podríamos ser felices? ¿Cómo pues podríamos ser personas íntegras que disfruten en plenitud, contradiciendo al Rey que lo gobierna todo? No hay manera. Pero ¿cómo puedo entonces poner en orden mi vida? Si ya me di cuenta hasta este punto que en mi vida hay caos, que en mi vida hay desorden, a consecuencia del pecado, a consecuencia de que no he estado guardando sus mandamientos, porque no he puesto atención, ¿cómo los corrijo ahora? Y es aquí donde entra a veces el contrasentido. La gente cuando peca se siente indigna de Dios. Y eso es cierto. Nuestro pecado nos hace recordar lo indignos que somos de Dios. Pero la gente cuando peca y se aleja de Dios, se está privando de la oportunidad de hacer bien las cosas. Y siempre ponemos este ejemplo. Es como si un enfermo dijera: no puedo ir al hospital porque estoy demasiado enfermo. Ese enfermo necesita ir al hospital precisamente porque está enfermo. El hospital es un lugar donde se curan los enfermos. No es que tú tienes que portarte bien para llegar a Dios. Es que necesitas llegar a Dios para empezar a poner en orden tu vida. No es al revés. A la gente religiosa, la gente legalista, le gusta enseñarnos que necesitamos ser puros y perfectos para acercarnos a Dios. Pero si ese fuera el requisito, nadie podría acercarse a Dios. Aún nadie puede obedecer a Dios a menos de que Dios lo ayude a obedecerlo. Fíjate en Edén. ¿Por qué Adán y Eva podían haber obedecido el primer mandamiento? Adán y Eva pudieron obedecer durante mucho tiempo el mandamiento de Dios, no porque eran grandes personas, no porque se esforzaban en obedecerlo, no porque eran seres súper virtuosos que desarrollaron una capacidad absoluta para obedecer. No, ellos pudieron cumplir esos mandamientos porque el Dios que dio los mandamientos también puso las condiciones, los medios para que ellos lo obedecieran. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Necesitamos obediencia para estar en la plenitud, para estar con Dios, para que haya paz en nuestra vida, para que haya orden. Necesitamos obedecer. Pero yo nunca voy a poder obedecer si lo intento en mis fuerzas. Y es ahí donde muchos fallamos. Sabemos que tenemos problemas, que tenemos pecados. Muchos arrastramos pecados durante mucho tiempo, semanas, meses, años, y venimos haciendo las cosas mal y sabemos que esa área de nuestra vida no se ha conformado a la voluntad de Dios y nos esforzamos, y a veces la gente dice: voy a ayunar para dejar este pecado, y ayunan y oran y tratan de dejarlo y luchan contra su pecado y se resisten, pero lo están haciendo en sus fuerzas. ¿Y qué pasa cuando el buen ánimo, cuando el deseo de obedecer se les acaba? Lo primero que hacen es desobedecer. Es como el borracho que va y jura y se está aguantando las ganas de tomar mientras está jurado, mientras ha hecho la promesa de no tomar, y se acaba el tiempo y se desquita y se pone la borrachera que no se puso en todo ese tiempo. No es así como se obedece. Yo no puedo obedecer a Dios si Dios no me capacita para obedecerlo. Yo necesito estar cerca de Él, porque al final del día, mis amados, la ley de Dios nunca caduca. Siempre está presente. Lo que Dios ha establecido permanecerá hasta el final. Apocalipsis 20:12 dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esta visión que tiene Juan en el Apocalipsis es una muestra de cómo será el juicio.
Cada persona tiene un libro. Ese libro está redactado con todos los hechos, con todo lo que hicieron estas personas. Y dice que ya que se abrieron las vidas de todas las personas, ya que están listas para ser escudriñadas, se abre el libro de la vida. En otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios. Y que cada persona es juzgada por lo que está escrito en esos libros, comparado con lo que está escrito acá. En otras palabras, cada persona será juzgada por lo que en su vida obedeció de la palabra. Tú y yo seremos juzgados por nuestra obediencia. La obediencia es el mecanismo para relacionarnos con Dios. Dios dio su ley, por medio de su ley nos relacionamos con Él y por medio de su ley seremos juzgados para recibir recompensas o castigos. Pero entonces, ¿cómo le hago para trascender? Si llevo muchos años tratando de poner en orden mi vida, si yo lo deseo, si yo lo quiero, si quiero portarme bien, pero no he podido, no puedo, me canso, fracaso, me caigo, soy un necio y tropiezo otra vez con la misma piedra y a veces soy como el perro que vuelve a su vómito. Y soy como el puerco que recién lavado sale y se vuelve a revolcar. ¿Cómo le hago para trascender de donde estoy a donde debería estar? Porque pareciera que hay un abismo impresionante. ¿Cómo ordeno mi vida? ¿Cómo quito de mí el pecado? ¿Cómo pongo mi vida en santidad? ¿Cómo le hago para obedecer a Dios? Esa es la gran respuesta, la gran pregunta. Muchos pastores y maestros en predicaciones solamente nos dicen, sean santos, obedezcan a Dios, sean fieles. Sí, todo eso es cierto y es necesario. Tenemos que ser santos, tenemos que renunciar al pecado, tenemos que arrepentirnos, tenemos que enderezar nuestros caminos. La gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo dejo el pecado? ¿Cómo encuentro realmente el arrepentimiento? Porque a veces creo que me arrepentí y vuelvo a amar el pecado que haya jurado odiar. ¿Cómo le hago para realmente transformar mi vida? Si ya me había esforzado mucho tiempo y cuando menos me doy cuenta, ya volví a caer. ¿Cómo le hago? Entiendo en mi mente que tengo que obedecer a Dios. Entiendo en mi mente que hay cosas malas que me están destruyendo. Entiendo que tengo que perdonar. Entiendo que tengo que ser generoso. Entiendo que tengo que estudiar la palabra de Dios. Entiendo que tengo que orar. Entiendo que tengo que congregarme. Entiendo que tengo que predicar. Entiendo que tengo que renunciar a la inmoralidad sexual. Entiendo que tengo que amar a mi prójimo. Entiendo que tengo que honrar a mis padres. Oscar, todo eso lo entiendo. Pero no sé cómo obedecerlo. No he podido obedecerlo. ¿Cómo le hago para obedecerlo? ¿Cómo? La respuesta es maravillosa porque es fácil. Es la clave. Yo sé que tú quieres saber la respuesta. ¿Cuántos quieren saber la respuesta? Supongo que todos deberán de estar diciendo dentro de sí, yo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Esa frase es trascendental porque comienza la clave de la respuesta. ¿Cómo voy a obedecer? La santidad no es el camino a Dios. La obediencia no es el camino a Dios. Y a lo mejor muchos religiosos estarán dando golpes de pecho y rasgándose las vestiduras, diciendo, Oscar está de hereje, enseñando que no hay que ser santos para estar cerca de Dios. Es que no es así como funcionan las cosas. Porque si la santidad fuera el camino a Dios, necesitaríamos ser santos para estar cerca de Dios. Necesitaríamos ser buenos. Y la Biblia dice que bueno no hay ninguno. Y Jesús dijo, yo no vine a llamar a los santos, sino a los pecadores. No vine por los sanos, sino por los enfermos. Ellos son los que necesitan el médico. Si yo soy el pecador y el enfermo, entonces yo no tengo la santidad para llegar a Dios. La santidad no puede ser mi camino para llegar a Dios. La obediencia no puede ser mi camino para llegar a Dios. Entonces, ¿cuál es el camino? Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Lo único que tengo que hacer yo para comenzar a obedecer es reconocer que yo no puedo, que solo no puedo, que en mis fuerzas yo no puedo, que eso no depende de mí porque no está en mí. Para que yo pueda obedecer a Dios, tengo que venir a los pies de Jesús y reconocer cuánto lo necesito. Porque es Él el que pone en nosotros
el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando uno viene a los pies de Jesús, es transformado. El Espíritu Santo viene a nosotros y genera algo que se llama la regeneración. Produce algo que se llama el nuevo nacimiento y nos da una nueva naturaleza y nos transforma. No soy yo el que se transforma a sí mismo. No soy yo el que se cambia. No soy yo el que se salva. Esa obra la hace Dios. Yo vengo a sus pies. Y Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si ya salimos del Edén? Yendo a los pies de Jesús. Yendo al camino. Y a los pies de Jesús, reconocer nuestra completa necesidad de Él. Reconocer que el caos que hay en nuestra vida, nadie lo puede acomodar, excepto Él. Que el pecado que hay en mi vida, nadie lo puede quitar, excepto Él. Que la condenación, nadie la puede quitar, excepto Él. Y que la obediencia y la santidad, nadie la puede producir en mi vida, excepto Él. Por eso la obediencia es el fruto de la comunión y no el camino a la comunión. Si yo tuviera que obedecer para acercarme a Dios, entonces yo sería Saúl ofreciendo sacrificios. Pero yo solamente tengo que venir a Dios y en esa comunión con Dios yo soy provisto de los medios necesarios para ser santo. Yo soy provisto de los medios necesarios para arrepentirme. Yo soy provisto de los medios necesarios para dejar el pecado. Vamos a terminar con la última cita, y esta sí te pido que me acompañes, porque este es el centro del mensaje. ¿Cómo ser obediente? Juan capítulo 15. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, aquí un paréntesis, un pámpano es una rama. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpiados por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Lo acabas de ver? No lo digo yo, lo dijo Jesús. La santidad no es el camino a Dios. Dios es el camino a la santidad. Jesús está diciendo, yo soy la vid. La fuente de la vida soy yo. Tú eres una rama. Pero si es una rama que solamente está recargada sobre Jesús o aproximada a Jesús, es imposible que des fruto. Necesitas estar en Jesús para dar fruto. Y las ramas que dan fruto, aquella persona que viene a Jesús y comienza a tener una relación con Él, que lo empieza a conocer y empieza a poner atención. ¿Te acuerdas lo que decía Samuel? Y el poner atención, mejor que las grosuras. Que viene a los pies de Jesús y empieza a poner atención en quién es Dios, en cómo actúa Dios. El fruto empieza a suceder. Porque cuando tú pones atención a su palabra te limpia. Como dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y entonces, ahí, en la comunión con Dios, lo natural es dar fruto, cambiar. Y empezamos a ser purificados. Y empezamos a crecer en fe. Y empezamos a crecer en la dependencia a Dios. No solamente crecer en la fe y en la dependencia de Dios para recibir milagros, sino crecer en la fe y en la dependencia en Dios para ordenar nuestra vida, para dejar atrás el pecado, para obedecer sus mandamientos. ¿Por qué no predicamos el Evangelio, mis amados? ¿Por qué no alcanzamos a los perdidos? ¿Por qué no nos duele que nuestra familia se esté perdiendo? ¿Por qué no dejamos los pecados ocultos? ¿Por qué no ordenamos nuestra vida? Porque no estamos en la vid. Porque dice Jesús, apartados de mí, nada puedes hacer. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto luches,
si tu esfuerzo, si tu lucha no se originan de los tiempos de comunión con Dios, nada puedes hacer. No vas a dar fruto. Pero si tú estás esforzándote por conocer cada vez más a Dios, por tener comunión más grande con Él, entonces serás santificado. Porque el Espíritu Santo que mora en ti te va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Y te va a llevar y enderezará tus pasos. Y te va a poner la carga y la convicción del pecado para que lo dejes. Y no podrás seguir pecando como hasta ahora. Y vas a cambiar y vas a enderezar el camino. Y vas a poder perdonar a quien no habías podido perdonar. Y vas a poder arrepentirte de lo que no te habías podido arrepentir. Y vas a poder conocer a Dios como no lo habías podido conocer. En pocas palabras, vas a obedecer a Dios. Porque entonces estarás en el centro de su ley. Su ley te estará protegiendo, facultándote para disfrutar y protegiéndote, limitándote de lo que te hace daño. Me encanta como dice el verso 4, permanezcan en mí. Esa es la parte que nos toca, venir a Jesús y permanecer en Jesús. Porque mis amados, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y si tú y yo en esta noche estamos sintiendo esa carga, esa convicción de querer poner ya en orden nuestra vida, si ya estás cansado de estar pecando, si ya estás cansado de albergar en tu corazón resentimientos, pleitos, enojos, si ya estás cansado de vivir una vida de derrota espiritual, de estancamiento, de esterilidad, es porque Dios te está hablando, que te está diciendo, apartado de mí, nada puedes hacer. La obediencia es mejor que los sacrificios. Deja de luchar en tus fuerzas. Deja de tratar de ofrecerme cosas a cambio. La obediencia es mejor que los sacrificios. Y la atención, mejor que las grosuras. Ven a la presencia de Dios. Ven a la presencia de Jesús. Conócelo, ámalo, disfrútalo. Estudia su palabra. Ora. Pon atención a lo que Dios te habla en la oración y en la palabra. Y entonces lo estarás obedeciendo. Porque Él pondrá en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque nadie viene al Padre si no es por Él. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Este es el que obedece. Este es el que cambia su vida. Este es el que la ordena. Es el que recibe perdón. Es el que recibe la misericordia. Es el que disfruta los milagros. El que permanece. El que obedece, el que se queda dentro de la voluntad de Dios. Mis amados, espero que Dios nos haya hablado esta noche y que pongamos esa convicción en nosotros de obedecer a Dios, de dejar de estar buscando transgredir la ley y tratar de convencerlo con sacrificios, porque eso no sirve. La obediencia parte del lugar de la comunión, de la intimidad con Dios. Vamos a orar si me lo permiten. Bendito Padre, Señor, tú que eres bueno y misericordioso, que nos creaste y no te has olvidado de nosotros, sino que nos diste tu palabra para que nos podamos relacionar contigo, para permanecer en ti. Esta palabra nos la diste para conocerla, para estar atentos a ella y poderla practicar. No por lo que nosotros en nuestra propia fuerza podamos hacer, porque esos son los sacrificios, pero por lo que nosotros, por medio de la comunión contigo, podamos obedecer, porque eso es dar fruto. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a venir a ti, a reconocer nuestra necesidad, Jesús. Hemos luchado tanto tiempo en nuestras fuerzas. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y no hemos dado fruto, porque apartados de ti nada podemos hacer. Pero en esta noche, Padre, yo te pido que tú nos transformes, que tú nos laves con tu palabra, que nos limpies. Déjanos estar cerca de ti, Jesús. El que viene a ti, tú no le echas fuera. Y hoy yo y estos mis hermanos y hermanas venimos ante ti, Señor, a buscar más de tu presencia, más de tu verdad. Ayúdanos a poner en orden nuestra vida. Ayúdanos a quitar la falta de arrepentimiento, los pecados ocultos,
el resentimiento, la desobediencia, la falta de fe, la inmoralidad, los chismes, los pleitos, la amargura. Ayúdanos a quitar todo esto de nuestra vida, Señor. Queremos obedecerte, queremos guardar tu ley, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesús, llévanos al Padre, déjanos estar en ti. Santifícanos, lávanos y danos vida una vez más. Permítenos ser pámpanos pegados a la vid, que dan fruto, el fruto de la obediencia. Obediencia quieres más que sacrificios. Enséñanos a obedecer. Ayúdanos a hacerlo. Pon orden en nuestras vidas y glorifícate en eso, Padre. Glorifícate en la transformación de nuestro ser. Que llevando fruto nosotros, tu nombre es exaltado. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.